Restitución de tierras, tus derechos. Una fe pues infinita, porque yo no creo que se vengan a burlar del campesino, ¿no? Esta vez sí creo yo y estoy convencido que sí es efectivo. Ahora visitamos una ciudad emblemática del proceso histórico de nuestro país. Estamos en San Juan de Pasto, la capital del departamento de Nariño, epicentro de la administración y del desarrollo del sur de Colombia, pues esta región es la frontera con Ecuador. Hoy acompañamos a la unidad de restitución de tierras para destacar los casos de demandas presentados por restitución de predios en el corregimiento Santa Bárbara, que fueron abandonados por la presión ejercida por las FARC en esta población. En el casco urbano de la capital se albergan cerca de 425.000 habitantes y se anexan en su sector rural 17 corregimientos. Santa Bárbara es uno de ellos y además uno de los más poblados de Pasto, con cerca de 3.000 pobladores. El corregimiento de Santa Bárbara del municipio de Pasto es una región ubicada en medio del llamado Nudo de los Pastos, de gran riqueza en fauna y flora, y donde se originan las 3 cordilleras que atraviesan de sur a norte a toda Colombia. La topografía del terreno, variable y quebrado como en todo el departamento, ofrece una gran variedad de suelos aptos para diferentes actividades, entre ellas los cultivos de papa, la ganadería y por supuesto la producción de leche. En este corregimiento se dio durante muchos años una importante labor agrícola, especialmente de cultivos de papa. En los años 80 hizo su aparición el M-19 y a partir del año 90 llegaron los frentes 2 y 29 de las FARC, que aprovecharon esta zona como un corredor estratégico para la comunicación y paso de provisiones, armas y narcotráfico. En el año de 1999 empezaron a llegar los grupos armados, específicamente miembros del Frente 2 de las FARC, de la columna Jacinto Matallana, al mando de alias El Pastuso. Al parecer ellos montaron un campamento en la vereda Alizales, la cual se encuentra aquí a pocos kilómetros de este sitio donde nos encontramos. Ellos tuvieron un accionar delictivo, el cual se caracterizaba en extorsiones a los pobladores, hacían una especie de vacunas, por decirlo así, a la población. En el 99, ¿no? Pues que ya se puso como jodido la situación aquí. Ya llegó esa gente del monte. La guerrilla ya hacía reuniones, ya decía que tenían que ir a ayudar a trabajar. Y que iban a abrir una vía de Las Palmas a Funes, decían, que tenían que venir cada vereda a trabajar. Y el que no trabajaba, no obedecía, pues ya era objetivo militar. Y entonces ya de ese tiempo uno ya no pudo pues, estar tranquilo. Se estableció un campamento de las FARC al mando de un sujeto que en 1995 implantó las vacunas, la extorsión, el impuesto de guerra y programó reuniones y talleres para enseñar el cultivo de la amapola y su procesamiento. Es un corredor estratégico para los grupos armados. Los grupos armados lo que querían es incursionar el cultivo de la amapola. Inclusive días antes de la incursión o de la entrada de la fuerza pública, se habló de unos talleres de capacitación para fomentar el cultivo de la amapola. Bajo esta presión se cambiaron los cultivos tradicionales por los ilícitos, que traerían la desgracia a esta región. Así, se inició un lento desplazamiento de sus habitantes.
Dentro del accionar delictivo de ellos se encontraba el robo de vehículos, los cuales los traían hasta acá desde la Panamericana, la cual se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros de acá, y cobraban un impuesto para que los propietarios recobren ese vehículo. Con las fumigaciones a los cultivos ilícitos en Putumayo en 2001, se incrementó el abandono de tierras y también se agudizó la situación por la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia, que entraron a disputar los territorios. Todo tuvo un punto máximo de miedo, dolor y peligro cuando en abril de 2002 se libraron fuertes combates del Ejército Nacional contra el grupo de guerrilla, hasta acabar con el campamento central de ese frente y la recuperación de motos y autos robados y retomar el control del territorio. Se presentaron los combates por alrededor de una semana, donde se desmanteló efectivamente ese campamento, pero el temor influyó en las personas y en los pobladores de toda esta zona para que ellos, por este temor, se desplacen hacia la ciudad de Pasto. Una mañana yo estaba trabajando por acá arriba y mi esposa estaba sola aquí. Cuando sonaban esas ráfagas y todos esos tiroteos fuertísimos, me vine yo por una huecada que hay para llegar aquí. Cuando llegué, pues mi esposa salió orando con una hija que vivo aquí. Y ellas metidos debajo de la cama. Se oía violentísimo esa balacera. Yo estaba aquí trabajando y cuando ya sentí que estaba la balancera, entonces ya dijeron que tocaba salir uno de las casas e irse pues lejos ya. Yo me fui a traer mis niños y yo ya llegué a la casa y ya no pude salir porque ahí al lado de arriba de la casa de donde nosotros vivimos cayó un cilindro. Ese día fue que pasó esto que al ejército lo habían estado para emboscar aquí en esta parte. Se dieron cuenta, se tiraron al río y se salieron a Los Ángeles. De allá pidieron refuerzos y siguieron peleando eso de las 2 de la tarde, 1 de la tarde, siguieron peleando. De las familias que habitaban no quedó nadie y la maleza, las ruinas y el tiempo quedaron como testigos impávidos de este mal recuerdo, esperando el retorno de sus legítimos dueños. Nosotros nos desplazamos el 10 de abril del 2002 porque los enfrentamientos que estaban aquí estaban ásperos, no se podía trabajar, no se podía andar porque era cilindros para allá, morteros, no, de todo. Aviones, helicópteros, era una cosa desastrosa. Después de estar en medio del fuego nosotros, ese tiempo fue duro para nosotros porque sufrimos los niños, los viejitos, todo eso. Fue grave. Toda la gente de aquí salió, pues, ¿no? Toda la gente de aquí, el Cerotal, de Las Palmas, pues bajaron y del Divino Niño, todas las veredas, ¿no? De aquí, de Agualongo, todos nos desplazamos porque, pues, uno tenía que favorecer la vida, pues, ¿no? Y nos fuimos dejando las cosas, pues, ahí, abandonadas. Toda la gente, pues, salió a Pasto. Teníamos que desalojar para que pueda pelear el ejército con la guerrilla, porque esa guerrilla se metía a las casas, entonces el ejército viéndolos en la casa no podía actuar. Estamos hablando alrededor de 80 familias, un promedio de 250 personas en ese momento. Estas personas se desplazaron, tuvieron que abandonar sus predios, tuvieron que abandonar su vida cotidiana. Nadie hablará y nadie hablará jamás entre los miles de desplazados que huyen de sus pueblos asustados. Santa Bárbara nos regala su paisaje, la serenidad de sus gentes, su historia cultural y los rasgos más hermosos de su raza. Este espacio televisivo destaca siempre la fortaleza, lucha y esperanza de las víctimas del despojo y el desplazamiento. Y claro, no dejamos de admirar el tesón y el coraje de las gentes del campo por reconstruir los daños materiales,
familiares y morales que va dejando a su paso la injusticia y el poder abusivo de los grupos armados de cualquier procedencia. Esa semana, pues, que fue los enfrentamientos, siempre tocaba de venir a ver los animalitos. Entonces había los vecinos que tenían su carrito. A las 5 de la mañana venían a ordeñar las vaquitas, porque a las 10 de la mañana comenzaban otra vez los enfrentamientos. Entonces había que coger y darle para la ciudad. Yo en el 2003 ya pude pues estar más tranquila, pues estar viniendo y yendo, ¿no? Porque pues uno tenía miedo que de pronto pues iban a volver, ¿no? No nos encontrábamos satisfechos por allá en la ciudad porque es incómodo para los campesinos estar en la ciudad. Nosotros como somos acostumbrados al trabajito aquí que es la pala, ver sus cositas propiamente, el ganadito, todo eso, entonces ya tocaba de venirse. A ver, si no se perdía todo. Uno en Pasto es como estar metido en una jaula, ¿no? Uno enseñado a trabajar, a ver las cosas, entonces pues tocaba. Pero entonces pues ya vimos que ya había tranquilidad, entonces ya nos venimos. Ya, por ejemplo, es aclimatado aquí, uno ya es difícil para estar en la ciudad porque la ciudad es diferente al campo. Uno en el campo tiene tranquilidad, puede trabajar, puede criar sus animales y en cambio en la ciudad, ¿de qué se mantiene si uno no puede hacer nada en la ciudad? Para las personas que salieron desplazadas de esta zona, la particularidad es que debido a su arraigo y a su amor por la tierra, el retorno de ellos fue muy pronto. Estamos hablando que los retornos se producen más o menos a los 15, 20 días al mes de haberse presentado los hechos de desplazamiento. El retorno de las personas se hizo sin el acompañamiento del Estado. Las personas volvieron solas a los predios y eso es precisamente lo que se pretende a través de las demandas, que en este momento se les restablezcan los derechos y se haga una presencia de Estado en estas zonas y poder hacer un retorno digno para aquellas personas que salieron beneficiadas dentro del proceso de restitución de tierras. Santa Bárbara representa una historia triste de este departamento, en el que aún se vive un conflicto violento, donde son muchos los intereses que se mueven y varios los grupos violentos que aprovechan la bondad de estas gentes y la gran extensión de Nariño para buscar un dominio territorial y de poder. Cada historia de estas víctimas, aunque sea común en algunos aspectos, como el amor por su tierra y las duras labores del campo, tiene también un profundo respeto por su labor en la sociedad y un decidido deseo de paz y tranquilidad con sus vecinos y paisanos. La altitud de esta región, el clima frío y la inmensidad de los campos no quitan del corazón el entusiasmo por celebrar las fiestas y eventos de su propia cultura y seguir pa'lante. Guaque sí, guaque no, la guaneña me engañó. Guaque sí, guaque no, la guaneña me engañó. Con 3 pesos 4 reales, con tal que la quiera yo. Con 3 pesos 4 reales, con tal que la quiera yo. Aguardiente me dio y en el chulo me emborrachó. Aguardiente me dio y en el chulo me emborrachó. Por el Colorado arriba, la guaneña se me perdió. Por el Colorado arriba, la guaneña se me perdió. En esta ocasión se trata de un caso particular, por cuanto las víctimas acusan a la guerrilla de los desplazamientos y abandonos forzados. Y en el deseo de ser ecuánimes, equilibrados y justos, podemos decir que todos los victimarios, sean de cualquier ideología o interés particular que tengan, deben responder de la manera más eficiente a estos crímenes, que no pueden volver a suceder en nuestra patria. En las historias de las víctimas, aún en medio del dolor y la rabia, brota una fuerza inmensa por el perdón y el deseo de comenzar de nuevo como lo que somos, un mismo país, una misma familia humana. El recibimiento por parte de la comunidad ha sido muy bueno. Nosotros no esperamos a que las personas nos lleguen a las oficinas.
allá les atendemos, allá la recibimos, pero también la unidad de restitución de tierras hace presencia en la zona y trata de hacer presencia institucional, brindándole la tranquilidad a las personas que ese es un proceso que es totalmente gratuito. Los ejercicios comunitarios que se desarrollan tanto desde el área jurídica, del área catastral y del área social han permitido ese acercamiento con la comunidad. Al nosotros estar acá cerca de la comunidad, a nosotros hablar el mismo idioma de la comunidad, a nosotros consumir, comer todo lo que ellos comen acá, al sentirnos parte de esta comunidad, se ha generado un proceso de confianza con ellos. Va más allá de reconocerlos como víctimas, hay que reconocerlos como sujetos de derechos, como personas de carne y hueso que necesitan un trabajo y un acompañamiento permanente del Estado. Sí, los funcionarios son unas personotas. Ellos han venido a eso que vinieron los fotógrafos, todo eso, han venido, sí, ellos sí son bien amables, porque no es como el tiempo de antes, ¿no? Porque antes, diciendo que eran funcionarios del gobierno, al campesino o a cualquiera lo miraban como diferente. Nosotros como unidad de restitución lo que venimos es a ofrecerles el servicio y no a prestarles un favor, a reclamar un derecho por ellos, el derecho que es a la propiedad. Por difíciles que sean las circunstancias y por lejanas que sean las regiones del país donde haya existido el desplazamiento y el abandono forzado por causa de los grupos armados y la violencia, siempre habrá una oficina de la Unidad de Tierras que apoyará los deseos de las víctimas para recomenzar una nueva vida. La Unidad Territorial Nariño microfocalizó esta zona después de un trabajo de campo. Para microfocalizar hay unas condiciones. En primer lugar son las garantías de seguridad, teniendo en cuenta que en el mes de abril del 2002 se presentó un desplazamiento masivo, lo que nos dio a entender que no hubo un despojo, sino un abandono forzado de los pobladores, quienes tuvieron que desplazarse, abandonar sus predios y posteriormente regresaron por el arraigo fuerte que aquí se presenta aquí de la tierra de los pobladores. Otro tema importante que hay que tocar es que la microfocalización se da en este punto exacto porque la fuerza pública nos garantizó a nosotros, a través del Comité Operativo Local de Restitución, que hay unas garantías de seguridad y que ya el accionar armado de este frente que anteriormente se desarrollaba acá ya no existe. Para el corregimiento de Santa Bárbara y para el municipio de Tangua predomina la compraventa de palabra. Una compraventa donde no hay un título, donde no hay un documento que le certifique a la persona que tiene un derecho sobre ese terreno. Hemos tratado de empezar a recolectar las pruebas necesarias que nos permitan a nosotros demostrarle al juez que las personas que han presentado la solicitud y que han sido inscritas en el registro tienen un derecho y que ese derecho les sea formalizado. Que estas personas, a través del proceso de restitución de tierras, puedan tener un título de propiedad sobre la tierra que están reclamando, lo que le va a permitir en el día de mañana a las personas solicitar préstamos en entidades bancarias, hacer parte de proyectos productivos, desarrollarse económicamente y restablecer su economía familiar y la economía de la región. Con el programa de restitución de tierras, entonces, con eso ha sido harto satisfactorio para nosotros para poder legalizar los predios. Diligencias de los reclamantes, memoria histórica, visitas previas a los predios, documentación y representación total son algunos de los apoyos que brinda la Unidad de Restitución de Tierras en sus oficinas territoriales cercanas a sus zonas y a los puntos donde se ubican los predios a reclamar. La Unidad de Restitución de Tierras, pues ellos nos han explicado cuál es el programa, qué tenemos que hacer y pues no, y nos sentimos bien porque nos sentimos protegidos y podemos estar seguros ya de nuestras tierras, poder pues tener el apoyo del gobierno. Pero aparte de entregarle su predio, jurídicamente lo que nosotros queremos es apoyarnos con todas las instituciones del sistema para entregarles un predio nuevamente productivo, para que ellos no acudan mensualmente o trimestralmente a la unidad de víctimas a recobrar o a coger la ayuda humanitaria a través de los giros, sino que ellos sean autosostenibles después del trabajo que se realiza. Pues ellos nos comentaron que a las personas que de pronto no teníamos la vivienda pues adecuada, que ellos nos iban a ayudar pues para la vivienda y que nos iban a ayudar con
pues, con implementos para uno seguir trabajando nuestras tierras. Específicamente lo que se busca acá tienen que ser proyectos concertados con la comunidad. Partimos de escuchar las necesidades de la población. Por eso se hace un diagnóstico social y un diagnóstico de todo el contexto en varios componentes, en el componente salud, en el componente educación, en el componente de vías, en el componente de seguridad, en la parte de registro. Partimos de reconocer a la población como víctimas y como víctimas son un sujeto humano de derecho. Aquí lo que se necesita es trabajar con todas las instituciones para lograr una reparación integral de las víctimas. Apatía, me voy con los aires de mi canción, llevándome la guaneña en el fondo del corazón, llevándome la guaneña en el fondo del corazón. La paz del país depende de la paz familiar. Las comunidades y su tejido social organizado y próspero traen el optimismo y el empuje para una nueva y mejor vida de las gentes del campo, que cumplen con una de las labores más importantes, como es satisfacer las necesidades de alimento. Estas tierras hermosas, olvidadas a veces, hoy tienen la oportunidad de reverdecer de la mano de los protagonistas de estas historias de vida, que se superan a sí mismas y nos dan ejemplo. Tema del día: derechos de los hijos en la restitución de tierras. Si los padres fallecieron y ellos fueron desplazados, ¿pueden los hijos acceder a la restitución? Aquella persona que fue asesinada o falleció, estos derechos le corresponden a sus hijos, a sus herederos. Estas personas pueden reclamar igual que cualquier víctima la restitución de las tierras para que entren a la masa sucesoral y sea la sucesión la que determine qué le corresponde a cada una de los herederos de estas personas que murieron. Yo invito a toda la población campesina, más que todo, que se acerquen a las oficinas de la restitución de tierras. Allá hay los abogados, que ellos nos pueden ayudar a solucionar este problema, que los que hayan tenido esta situación de desplazamiento, de conflictos, no lo duden, porque esto es efectivo, esto es realidad. Desde estas tierras intrincadas, pobladas de cordilleras abismales y volcanes que guardan las historias de su pueblo y quizás los dolores de sus gentes, junto a la explosión de la esperanza, seguimos el acompañamiento al programa de restitución de tierras. Al fondo nos espera un inmenso horizonte, el de la patria, que quiere subsanar desgracias, infortunios e injusticias, a través de programas que buscan resarcir los perjuicios de la inequidad. Apoyando a la Presidencia de la República y a la Unidad de Restitución de Tierras en esta tarea que con esfuerzo devuelve la tierra a las víctimas del desplazamiento y el despojo, podremos sacar adelante este propósito, porque la restitución de tierras piensa y actúa por las gentes del campo. Presidencia de la República, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad de Restitución de Tierras. Tus tierras, tus derechos. De haber nacido en mi linda tierra, soy campesino y a nadie se lo voy a negar. Soy orgulloso de haber nacido en mi linda tierra, soy orgulloso y a nadie se lo voy a negar. Tengo mis charras, mis lindas chachas y mi bohío, lindas canciones para ellas siempre voy a cantar. Tengo mis charras, mis lindas chachas y mi bohío, las canciones para ellas siempre voy a cantar. ¡Que viva Nariño! ¡Que viva! ¡Que viva Tierra Firme! ¡Que viva! ¡Y señor Colombia! ¡Que viva! Todos los días miro mis platos que van al pueblo. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos.